Antiguamente cuando había un TEC, ¿no es cierto? También tiene que saber que el TEC es un traumatismo encefalocraniano, podía ser hemorrágico versus isquémico. Pero cuando hablamos TEC hemorrágico, pues antes se le tomó una radiografía de tórax, digo, de cráneo, para ver si hay una fractura. Pero ahora ya no, tiene que tomarse una tomografía sin contraste. Entonces, cuando uno tiene que leer la tomografía, tiene que tener base para leer. Lo primero que hay que observar en una tomografía, ¿qué es? Primero que los segmentos cerebelosos. Lo primero que uno tiene que ver, de la base hacia la parte. Luego tenemos que observar el cuarto ventrículo. Sí, disfrúteme la puerta, mucho bueno. Luego tenemos que observar lo que corresponde a los segmentos. Vamos a ver la cisterna supracelar. Luego tenemos que ver la cisterna de la lámina cuadrigémina. Luego tenemos que observar tercer ventrículo. Luego tenemos que observar los ventrículos laterales. Esa es la secuencia que uno tiene que hacer una lectura de una tomografía. Luego tenemos que observar la línea media. Después tenemos que observar las circunvoluciones cerebrales. ¿Por qué es importante eso? Entonces, uno ve una tomografía, vamos, la secuencia, ¿para qué? Si uno hace una lectura así ordenada, va a tener un 5% de falla. Pero si va a hacer esto nuevo, va a tener 5% de acierto, 95% de falla. Vamos. Entonces, aquí lo que viene lo importante. Las cisternas están llenas de qué? Por los ventrículos, están llenos de líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se ve en la tomografía? Se ve imagen hipodensa, que es en negrito. O sea, si ya hubiese imagen hiperdensa, estamos pensando en qué? Hemorragia. Pues ahí lo que vamos a ver, hablando de TEC hemorrágico, si yo tengo, por ejemplo, acá la carlota craneana, ¿no es cierto? Veo este tipo de imagen acá, imagen hiperdensa biconvexa, estoy en la obligación de pensar es un hematoma epidural. Ahora tengo otra imagen acá, que también está una imagen hiperdensa, no biconvexa, más larga así. ¿Qué estoy observando? Otro hematoma subdural. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo otra imagen hiperdensa, pero dentro del parénquima cerebral, ¿qué estoy pensando? Hematoma intraparenquimal. ¿Estamos de acuerdo? Si yo observo, por ejemplo acá, hago un ejemplo, el cuarto ventrículo, imagen hiperdensa en el cuarto ventrículo o imagen hiperdensa en el tercer ventrículo o en los ventrículos laterales, ¿qué estoy pensando? Hematoma intraventricular. Entonces, tienes 1, 2, 3, 4 ventrículos. Ya esto es lo que corresponde, aquí corresponde las circunvoluciones cerebrales. Normalmente no tiene que haber nada, tiene que haber líquido cefalorraquídeo en las circunvoluciones cerebrales. Pero si yo observo imagen hiperdensa que rebordea estas circunvoluciones, ¿qué estoy hablando? Un hematoma subaracnoidea. Entonces, cuando ustedes ven, dentro de lo que es la patología cerebral por TEC, tenemos 5 tipos de hematomas que se pueden combinar una con otra, estoy de acuerdo. Entonces uno tiene que saber si este es hematoma epidural, este es subdural, intraparenquimal, intraventricular y subaracnoidea. Pero también es importante saber, si yo observo una imagen hiperdensa a nivel del parénquima, y entre esa imagen hiperdensa y el parénquima cerebral no hay ningún tipo de imagen, estoy hablando que ese hematoma es reciente, menos de 72 horas. Pero si yo observo otra imagen hiperdensa con un halo hipodenso por ahí, estoy hablando que ese hematoma es ya más de 72 horas de evolución. Entonces hablamos de un hematoma
no reciente. Cuando observamos cualquier tipo de este hematoma que observamos acá, tenemos que observar siempre, como dice acá, la línea media. Línea media. Podemos ser que si tenemos acá un hematoma epidural acá y la línea media está normal, ¿qué estamos pensando? Que no hay presión de este hematoma, no es una emergencia que se puede pensar. Entonces puede quedar y se observa así. Pero si yo tengo acá otro hematoma epidural acá y la línea media está desplazada, entonces estoy hablando que este hematoma es a presión. Entonces, ¿qué digo? Hay un efecto de masa de la lesión, entonces este paciente, si no se hace el tratamiento inmediato, puede fallecer. Entonces, qué importante es, viendo la primera tomografía, viendo la evolución de lo que corresponde a la línea media, se pueda planificar qué tipo de tratamiento y en qué momento se puede hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, también hablamos de las circunvoluciones cerebrales. Normalmente las circunvoluciones cerebrales son estas, así. Pero ¿qué pasaría si observamos pérdida de las circunvoluciones cerebrales? Entonces, esta pérdida puede ser localizada o puede ser generalizada. Si la pérdida es localizada de un segmento, debemos estar pensando debajo de esa zona debe haber una masa o un hematoma, un isquemia, algo que está pasando que ha hecho perder las circunvoluciones cerebrales. Pero si estas circunvoluciones pierden todos ambos hemisferios cerebrales, cierren esa puerta, por favor. Si se pierde de todos los hemisferios cerebrales, ¿qué debemos estar pensando? Edema cerebral. Entonces uno cuando ve dice, hay pérdida, pero es edema cerebral. Y el tratamiento para edema es completamente distinto en una y otra situación. Pero también podemos encontrar, si esto es lo normal, podemos encontrar esto. Incremento de las circunvoluciones cerebrales. ¿Ya? ¿En qué tipo de pacientes observamos esto? Primero observamos en pacientes de la tercera edad, lo que denominamos atrofia cerebral senil. Pero muchas veces en pacientes jóvenes se puede encontrar también eso. Es que, ¿qué decimos? Una atrofia juvenil puede ser. Pero lo más frecuente que se observa que es deshidratación severa. Paciente está con fiebre, vómito, diarrea, qué sé yo, y observamos, hay una alteración neurológica, le sacamos una tomografía y encontramos eso. Entonces ustedes ya saben, le hidratan al paciente y se va a mejorar la situación. Entonces, todo esto es el esquema para hacer una adecuada lectura de tomografía cerebral. Antes que me olvidara, cuando tenemos un TEC, se pide una tomografía, pero sin contraste. ¿Para qué? Para que no se enmascare lo que uno quiere observar, que hay un hematoma intraparenquimal o cualquiera que sea. ¿Alguien tiene un pedazo de papel, por favor, para apuntar? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Entendieron? Luego el segmento tiene lo que corresponde a columna vertebral. Sabemos que en la columna vertebral tenemos segmentos, una columna que es la cervical, tenemos una dorsal, una lumbar y una sacro-oxígena. Pero antes de, tenemos que observar que la columna normalmente, embriológicamente, ¿qué es? Una lámina. Luego sí, se suelda, ¿a nivel de dónde se suelda la columna vertebral? Entonces acá hacemos lo que corresponde acá. Tenemos un cuerpo vertebral, ¿sí? ¿Qué son estos? Apófisis transversa. Esto se denomina apófisis espinosa. Esto se denomina los pedículos vertebrales. Entonces, eso es lo que decía, cuando uno ve esto, tiene que observar las apófisis espinosas. Pero como patología podemos encontrar que a esto, estamos hablando de espina bífida. Entonces, eso se observa en una radiografía frontal. ¿Entienden? Y la espina bífida también está acompañada de ¿qué? ¿O pudiera acompañar de qué?
meningocele, o pudiera acompañar mielo meningocele. Entonces, por eso uno tiene que observar en columna no solamente el eje, sino tiene que observar lo que corresponde a la situación de la columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como método de estudio, tenemos una radiografía en frontal. Cuando tomamos una radiografía en frontal, se puede tomar todo el segmento de la columna, cérvico, dorso, lumbar. Entonces, debemos observar que todas las apófisis espinosas estén así. Ahí es lo que tenemos que decir, el eje de la columna. Y como patología podemos encontrar esto. ¿Qué estamos observando? Una escoliosis. Puede ser dorsal o lumbar, o lo que sea. Entonces, en la radiografía frontal lo que nos interesa ver es el eje de la columna. Lo que nos interesa ver, aparte de eso, las estructuras que estamos viendo acá. Apófisis transversa, pedículos y apófisis espinosa. Lo otro que tenemos que observar, los libros dicen, algunos libros de medicina dicen, estos son los ojitos de las vértebras. ¿Entiendes? Pero si encontramos este tipo de patología, por ejemplo acá, una esclerosis del pedículo vertebral o esclerosis de los dos, debemos estar pensando en patología. Si es varón, primera posibilidad que sea metástasis de próstata. Y si es mujer, también puede ser metástasis de mama. Entonces no es mentira que con una radiografía frontal no nos interesa solamente el eje, sino que ver todas esas estructuras que pasan con la apófisis transversa, que pasan con la apófisis espinosa y qué sucede con los pedículos. En este caso, por ejemplo, los libros dicen una vértebra ciega o una vértebra tuerta. Entonces ahí estamos pensando que algún tipo de patología está pasando. Si es varón, como digo, metástasis de próstata. Y el clínico, ¿por qué le pide una radiografía de columna? Porque tiene dolor de columna. Nunca va a pensar médico. Entonces dice, muchas veces una radiografía de columna es suficiente para hacer el diagnóstico de metástasis. Vamos a ver. En cambio, tenemos otro sistema de estudio que es la lateral. Si esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, ¿no es cierto? Ahí sí no se puede observar toda la columna en conjunto, sino tiene que ser por segmentos. Si vemos la columna cervical, esto es lo normal. Esto es lo que se le denomina la lordosis fisiológica cervical. Eso es lo normal en todo lo que es. Pero como patología podemos encontrar esto, que haya pérdida de la lordosis fisiológica cervical o que haya inversión de la lordosis fisiológica cervical. Cifosis. Entonces, esto es lo que tenemos que observar en normal. Estos dos son patológicos. ¿En qué caso se produce esto? Cifosis. Cuando hay frenada brusca, cuando hay desaceleración de brusca, entonces puede producir lo que corresponde la inversión de la lordosis. En cambio, en la dorsal, lo normal es esto, que se denomina la cifosis dorsal. Pero como patología podemos encontrar esto, incremento de la cifosis dorsal, o por mala postura, o la edad del paciente. Entonces uno tiene que observar que eso es lo que nos interesa. En la lumbar es parecido a la cervical. Lo normal es esto, lo que denominamos la lordosis fisiológica lumbar. Como patología podemos encontrar esto, pérdida de la lordosis, o podemos encontrar esto, que sea incremento de la lordosis fisiológica cervical. Generalmente el paciente de raza negra. Entonces, incremento de la lordosis. Entonces eso es lo patológico. Casi nunca encontramos lo que corresponde a inversión de la lordosis. Y tenemos otro lo que corresponde estudios complementarios o especiales. En la lumbar se utiliza las oblicuas, digo en la cervical las oblicuas. ¿Para qué se observan las oblicuas? Para ver los agujeros de conjunción. ¿Por qué nos interesan los agujeros de conjunción? Porque por ahí discurre ¿qué? La arteria vertebrovascular, que irriga ¿a dónde? Al cerebelo. Y el cerebelo está el centro del equilibrio. Entonces su paciente le va a decir, doctor, ando medio borrachito, no sé qué pasa. Entonces una de las tantas causas puede ser una disminución de los agujeros de conjunción. Entonces para eso. Y lo otro es igual a nivel de la región lumbar. Lo que vulgarmente es lumbar.
paciente dice, tengo un adormecimiento en mi miembro inferior izquierdo, no puedo caminar, hay que pedir las oblicuas para poder hacer qué es lo que sucede. No, de acuerdo. También tenemos que observar esto. Si tiene la vértebra normal, muchas veces podemos tener este tipo de patología, que haya un desplazamiento de una vértebra con otra. Entonces, esto es lo que denominamos la retrolistesis. Entonces, mucho no es problema de listesis, sino que puede comprometer el canal neuronal. Y también puede tener problemas de parestesia de ambos miembros de uno. Entonces, la listesis se clasifica en grado 1, cuando uno sobrepasa la línea media, grado 2, cuando sobrepasa la línea media, grado 3, cuando ya toda la vértebra está hacia atrás. Entonces uno tiene que decir, en el informe, si sabe que hay una retrolistesis grado 1, retrolistesis grado 2, o retrolistesis grado 3. La otra cosa que tenemos que observar en columna es esto. Si este es lo normal, si observo los espacios acá en los cuerpos, podemos tener este tipo de patología, que hay un aplastamiento vertebral acá, ¿entiendes? O si no, podemos tener este tipo de columna, que haya un aplastamiento con compromiso de espacio. En ambos casos tenemos aplastamientos vertebrales. En este caso tenemos aplastamiento sin compromiso de espacio. Aquí tenemos aplastamiento con compromiso de espacio. Si tenemos este tipo de imagen, tenemos que pensar en procesos inflamatorios. Primera posibilidad es mal de TBC. Segunda posibilidad puede ser brucelosis. En cambio, en este caso, primera posibilidad, segunda y tercera, neoplasia. Puede ser o primaria o puede ser secundaria, pero esto tiene que ir acompañado de lo que corresponde a la esclerosis de la vértebra. Entonces, como ven, eso es lo que vamos a observar para la próxima clase, tanto de cerebro como de columna como patología principal. Entonces, tiene que ser, ya saben ustedes que han rotado todo como anteriormente conmigo, la parte teórica. Y corremos con lo que es placas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien, muchas gracias. Suficiente. Gracias, doctor.